Bueno, continuando con la segunda ley, el tema ahora es refrigerador y el ciclo de Carnot. En el video anterior habíamos explicado un poco el concepto de máquina térmica y también habíamos dado un par de ejemplos de máquinas térmicas que son los motores eh, a gasolina y motor diésel basado en los esquemas o diagramas de los ciclos de Otto y el ciclo de diésel. En este caso, entonces, comenzamos con un refrigerador a partir del concepto de máquina térmica. En este caso, un refrigerador funciona lo contrario a cómo funciona una máquina térmica. En este caso, toma calor de un lugar frío, que es usualmente una fuente fría, a una baja temperatura, se realiza un trabajo sobre el sistema y se expulsa calor a una fuente caliente externa, ¿sí? Tal como representa este esquema aquí. Toma acá abajo de una fuente fría calor, absorbe calor, se realiza un trabajo para que ese calor que tome sea llevado luego a una temperatura más alta que la temperatura caliente, expulsando calor. Típicamente, un ejemplo que uno puede ver es en los aires acondicionados afuera, afuera de la manejadora, por ejemplo, siempre se percibe un aire caliente o en algunas neveras de hacía mucho tiempo que tenían una parrilla en la parte de atrás. Esa parrilla se calentaba, en algunos casos colocaban suéteres o ropa para secar, ¿sí? Y es así como funciona. El calor se expulsa hacia el exterior y es un calor caliente. Entonces, en este caso, funciona igual, ¿sí? Las mismas variables del calor caliente, el calor frío y el trabajo. De manera que la suma del trabajo que se realiza, en este caso se realiza, por eso se necesita una máquina para que realice trabajo, ¿sí? Y que pueda llevar esa temperatura o ese calor que está a una temperatura fría, llevarlo a una temperatura más alta, porque naturalmente el calor fluye en dirección contraria. Fluye de lo caliente a lo frío. Acá el calor pasa de lo frío a lo caliente. Es decir, cuando yo quiero enfriar una gaseosa, ¿qué hago? Mi gaseosa está a una temperatura al clima, 30 grados. Cuando la introduzco en la nevera, ¿sí? Espero cierto tiempo después y saco la gaseosa está a 20 grados o algo así. ¿Qué ha pasado con eso? Bueno, cuando yo lo introduzco a 30 grados, lo que hace la gaseosa es esa temperatura, ¿cómo baja la temperatura? Transfiriendo energía de ahí hacia los sistemas que son el líquido refrigerante que tiene la nevera y le está cediendo calor de la gaseosa, le está cediendo calor a ese líquido refrigerante y ese líquido refrigerante lo lleva y lo expulsa afuera. Entonces toma el calor de la gaseosa que se quiere enfriar y lo echa para afuera, porque la gaseosa para enfriarse necesita expulsar calor. Entonces, esa es la forma como lo hace, digamos, muy esquemáticamente. Y eso aparece en este diagrama de aquí, la relación entre los calores y el trabajo. En este caso, a diferencia de las máquinas térmicas, en las máquinas térmicas uno habla de la eficiencia de la máquina térmica o eficiencia térmica. En el caso de los refrigeradores, uno habla de un coeficiente de rendimiento que se representa por una K o también por las siglas C o P, que son en inglés, ¿sí? Ese coeficiente de rendimiento es la relación entre el calor frío que toma sobre el trabajo que hay que realizar, ¿sí? Que puede ser expresado también en términos de los calores Q frío arriba sobre la diferencia de Q caliente sobre Q frío, que equivale a despejar W de la expresión que tenemos aquí en el círculo arriba. Entonces, en este caso, tenemos claro que un refrigerador opera, funciona en el ciclo de manera inversa a cómo funciona una máquina térmica. Ok, bueno, entendido eso, ahora hay dos planteamientos sobre la termodinámica, segunda ley de la termodinámica. Nosotros sobre la segunda ley de la termodinámica hemos dicho que la segunda ley expresa la direccionalidad de los procesos. Bueno, hay un par de planteamientos para esa segunda ley que se conocen como el planteamiento de Kelvin-Planck y el planteamiento de Clausius. Veamos cuáles son esos dos planteamientos. El de Kelvin-Planck establece que es imposible que un sistema efectúe trabajo en el que absorba calor de un depósito de temperatura uniforme y lo convierta totalmente en trabajo mecánico
terminando en el mismo estado en que inició. Es decir, tener una máquina de esta que sea 100% eficiente, eso es imposible de acuerdo a esta segunda ley de Newton, perdón, segunda ley de la termodinámica, ¿sí? Donde no es posible que el calor se use completa y absolutamente, se convierta completa y absolutamente en trabajo mecánico sin que exista desperdicio. Todo cuesta. Un planteamiento alterno, ¿sí? Puede ser el de Clausius. En el de Clausius dice que es imposible que un proceso tenga como único resultado la transferencia de calor de un cuerpo más frío a uno caliente. Es decir, establece la imposibilidad de que el calor fluya de lo frío a lo caliente, sin que medie un elemento externo como una máquina. En otras palabras, digamos, en este esquema, si fuese así, que un refrigerador funcionara sin suministro de trabajo, podía usarse junto con una máquina térmica ordinaria para crear una máquina 100% eficiente, convirtiendo el calor completamente en trabajo mecánico, lo cual no es cierto. Esas mismas relaciones se pueden ver a partir de otro diagrama u otro esquema, ¿sí? Que en esencia contiene la misma información, ¿sí? Para esos planteamientos, ¿sí? La imposibilidad de pasar desde lo frío a lo caliente de manera directa, ¿sí? O que se pueda acoplar una máquina de funcionamiento que todo el calor que absorba lo convierta en trabajo para que ese trabajo sirva para llevar energía de una fuente fría a una fuente caliente. Entonces, esa es otra de las descripciones en la cual se presenta la imposibilidad de alguna de esas funciones. Y eso nos lleva entonces a una realidad. La realidad es que esas limitantes incluso ya se pueden establecer un modelo ideal de esas limitantes, hasta donde también es posible alguno de los procesos que se puedan dar. Esa limitante viene establecida a través del ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot representa el ciclo más eficiente de un gas ideal de una máquina térmica, ¿sí? Que se desempeñe entre dos depósitos de temperatura caliente y fría. Entonces, el ciclo de Carnot como ciclo, ya habíamos visto el ciclo de Otto, habíamos visto el ciclo diésel, que tenían dos adiabáticas y, bueno, algunas tenían un proceso isocórico y otra un proceso isobárico. En el caso del ciclo de Carnot, que sería la máquina térmica ideal, esa máquina tiene dos expansiones isotérmicas, aquí están en rojo, sí, perdón, dos procesos isotérmicos y dos procesos adiabáticos. Primero, si arrancamos en un punto A cualquiera arriba, viene una expansión isotérmica, seguido de una expansión adiabática, luego hay una compresión isotérmica y finaliza con una compresión adiabática. Ese sería el ciclo ideal para una máquina térmica, ¿sí? Y en ese caso, en el ciclo de Otto, tendríamos que esa eficiencia vendría establecida basada en los límites de temperatura en los cuales va a operar esa máquina térmica. De manera que la eficiencia de Carnot, que es la eficiencia ideal, cuando hablamos de Carnot, va a ser la eficiencia que representa la máquina ideal, sería igual a uno menos la temperatura fría sobre la temperatura caliente. Entonces, el ciclo de Carnot ya me pone una restricción de incluso la máquina hasta dónde es lo máximo que puede operar, cuál es la máxima eficiencia que puede brindar dependiendo del rango de temperatura en el que pueda operar, ¿sí? Y se establece también a partir del principio, perdón, del ciclo de Carnot y eh, de la comparación en los procesos de ese par de curvas isotérmicos y esos adiabáticos, se puede establecer una relación o un cociente de Q frío sobre Q caliente equivale a temperatura fría sobre temperatura caliente. Está esa proporcionalidad entre los calores, ¿sí? Y las temperaturas. Y eso es, y un último elemento es, así como existe ese ciclo de Carnot para una máquina térmica, pues también aplica en sentido contrario para un refrigerador. Y tendríamos entonces el coeficiente de rendimiento de Carnot. Ese coeficiente de rendimiento de Carnot es el que está acá abajo establecido, que es el K de Carnot, y es igual a T frío sobre la temperatura caliente menos la temperatura fría.
Si uno compara con la eficiencia de Carnot, es un poco invertida la relación entre la eficiencia y el coeficiente de arrendamiento. Bueno, hasta aquí entonces tenemos estos elementos de aplicación de la segunda ley de la termodinámica que tiene que ver con la máquina ideal, que sería representado por el ciclo de Carnot y lo que son refrigeradores.